Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda Juan Carlos Piscoy el día de hoy, 28 de diciembre del año 2019, en nuestro último programa eh, aquí a través de Radio Pública. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Mario Anco y Gabriela Rosas en esta edición de Susana Vilca y sus invitados en el programa Análisis, Reflexión, Propuestas para una Sociedad Justa. El tema de hoy, hechos más importantes ocurridos durante el año 2019. Una serie de acontecimientos que han marcado la dinámica de este año 2019 y que vamos a ir dando a detalle cada uno para poder ir ampliando en el debate junto con nuestros co-conductores aquí en esta tarde. Muy buenas tardes, Juan Carlos, Mario. Acá tenemos una serie de hechos que han impactado, ¿no?, a la sociedad peruana. Tenemos 8 hechos importantes que vamos a mencionar. Uno de ellos, el primero de ellos es el suicidio de Alan García. Después tenemos los Juegos Panamericanos que se dieron acá en Lima en este año. El tercer hecho tenemos a Vizcarra, que propone al Congreso una reforma constitucional para adelanto de elecciones. El siguiente hecho es el archivamiento de este proyecto de ley de adelanto de elecciones. Por consiguiente, el siguiente hecho es la disolución del Congreso. Y el siguiente hecho es la libertad de Keiko Fujimori después de haberse dictado una prisión preventiva. Luego, uno de los más importantes, inclusive más sonados hechos, es que ha aumentado la tasa de feminicidios. Inclusive hace un día ha sucedido otro feminicidio en la ciudad de Moyobamba. Y como último hecho importante tenemos las 2 muertes de los jóvenes electrocutados en la cadena de comida rápida McDonald's. Así es, Gabriela, Juan Carlos. Bueno, nosotros hubiéramos preferido celebrar este año con hechos positivos, pero lamentablemente gran parte de estos hechos son negativos e incluso en algunos casos vergonzosos para el país, podría decir, ¿no? Entonces yo creo que en conclusión, el año 2019 se va para el país como un año más. Estos problemas de corrupción han sido quizás lo que han marcado mayor atraso al país, como siempre, a la historia. Seguimos viviendo, esperamos que el 2020 tengamos que celebrar como hoy día hechos más positivos. Sí, yo quería comentar con ustedes este hecho que, bueno, realmente es preocupante, ¿no? El aumento, este incremento de la tasa de feminicidios. Hace poco estábamos saliendo de un hecho impactante que fue el caso del Agustino, en el cual una pareja, un hombre, apuñaló y prendió fuego a su pareja y a los 4 hijos de su pareja. O sea, salimos de este hecho que fue hace cerca de una semana y para el día de ayer otro feminicidio. O sea, no estábamos todavía asimilando este hecho lamentable y aparece otro feminicidio en Moyobamba en el cual nuevamente la pareja asesina a una mujer de 40 años que era su pareja, una comerciante, con 3 disparos. O sea, Bien, claro, uno, como tú señalas, no cesa de tener reportes o registros de este tipo de incidentes que enmarcan o que se enmarcan dentro del feminicidio. Ya han pasado las 160 víctimas en lo que va del año. En lo que va del año, 164 ya 164 víctimas. El año pasado era 150. Y como tú señalas, Mario, justamente o como señalaba Gabriela, lo más resaltante o lo que nos causó un poco de impacto a la sociedad, pues fue este hecho de el Agustino, ¿no? Donde una persona le apuñala 80 veces a su pareja y encima mata a sus 4 hijos, ¿no? Y cómo es que el vecindario escucha cómo es que estaba atacándoles, corren a dar aviso a la comisaría que creo que estaba a media cuadra o a una cuadra y la policía simplemente indolente no acudió en defensa de la víctima. También pues hace 2 días está este hecho de la región San Martín donde una persona pues le ha echado combustible, le ha rociado combustible a su pareja
y le prendió fuego y obviamente pues revive en escenas o situaciones como las vividas allá cuando se reportó el hecho de Avi Agreda, ¿no? Acá También igual, muy similar. rociado con combustible y también quemada, ¿no? Creo que este es lamentable escuadro, lo que nos están trayendo como un patrón de conducta es el machismo, que todavía el país todavía arrastramos, a pesar que tenemos ciertos derechos ganados, nuestra civilización como una civilización humana ha trajinado bastantes años, la educación naturalmente todavía tiene serios problemas en el país, pero también arrasamos un problema, situaciones muy precarios desde nuestros hogares. Entonces yo creo que hay que ver un poco, en vez de quizás mostrar estas realidades, ver nuestra realidad mismo, de que cada uno como estamos dentro de nuestro hogar, cómo actuamos en nuestra sociedad, en nuestros lugares donde normalmente nos desenvolvemos. Como decía Gabriela, esta situación puede ser que se esté sincerándose. Yo también no puedo creer que la cifra esté aumentando. Quizás son los últimos años que se esté sincerándose. Quizás habrían en los años anteriores también estos hechos, pero no se mostraban en estadísticas, ¿no? Y cómo es que también nos lleva a reflexionar sobre qué rol está cumpliendo en este caso los centros de emergencia mujer, que es el brazo político, se podría decir, del Estado peruano, que debe dar asistencia oportuna a las víctimas de violencia familiar. Se tiene también la articulación de las de MUNA, ¿no? Que es ya en el ámbito municipal. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está tratando? ¿Y qué es lo que se está trabajando para actuar oportunamente? Mira, no puede ser que se dé aviso a la policía que hay un acontecimiento que está alterando el orden público, que está poniendo y que simplemente pues no se pueda actuar oportunamente. Sí. O sea, que se pierde una vida por la inacción de la autoridad. Eso creo que es lo que nos debería de llamar a reflexionar y exigir que se nos informe sobre los resultados de qué es lo que se viene haciendo. Sí, exactamente, como tú dices, Juan Carlos. Ver qué se está haciendo. Y creo que acá hay que remarcar algo, es la indiferencia. O sea, las leyes hay leyes. Hay organizaciones, inclusive hay entidades que dan ayuda, respaldo a mujeres maltratadas. Las autoridades son las primeras que deberían acudir cuando hay un aviso de peligro que corre una persona, ¿no? Sea mujer, sea niño, pero el tema está la indiferencia, ¿no? La indiferencia de estas personas que son avisadas de este hecho y no van, y no acuden. ¿Por qué? O sea, hay algo ahí que ver. O sea, ¿qué está mal? ¿Está mal la Policía Nacional del Perú? ¿Está mal Serenazgo? ¿Está mal? ¿Quién está mal? ¿Qué están haciendo respecto a eso? ¿Por qué? Inclusive, o sea, está mal nuestro sistema de justicia. Entonces, justicia que se aplica a destiempo ya no es justicia. E incluso, pues como tú señalas, la justicia que teniendo ahí la flagrancia, teniendo los testimonios, ¿no? De personas que han avistado el hecho, y la justicia lo único que dispone es que se le dé prisión preventiva al asesino. O sea, ¿qué es lo que espera el Ministerio Público para solicitarle a un juez que disponga una pena máxima? Creo que también está la situación de que muchos de los criminales, de los asesinos, ven pues que en el sistema de justicia se la pueden pasar pues happy, como se podría decir, tranquilos, y porque no existe pues una buena política de sanción y de resocialización en el país. Hay que separar dos cosas, Juan Carlos y Gabriela. La policía hace una acción de contingencia, ¿no? Muchas veces estas denuncias llegan y a veces las féminas, las señoras no llevan alguna prueba o la policía pide una serie de argucias a fin de que pueda atender. Entonces, esta situación ocurre, como lamentablemente ha sucedido en el último hecho en el Agustino, ¿no? A pesar que el domicilio donde han sufrido este atentado las señoras y sus hijos estaba a unos 150 metros. Según han calculado los peritos o las personas que han visto, son 2 menos minutos que se puede demorar en transportarse una persona a pie desde la comisaría hasta el lugar. Entonces ahí falla el accionar de la policía porque como llegan estas quejas, entonces al policía muchas veces lo ve que su vehículo no tiene combustible o su personal está atendiendo algunos casos o simplemente no les da la gana de atender, ¿no? Entonces ahí yo creo que el Ministerio del Interior tiene que actuar, tiene que hacer algunas acciones de protocolo de atención inmediata a este tipo de gente, porque no es la primera vez. Si sería la primera vez, porque ya hemos escuchado en varios casos, creo que también la policía ha fallado, ¿no? Pero la otra acción
es una acción, yo creo que esto hay que volcar un poco con un periodo de largo plazo, ¿no? Porque esta situación hay que ver de dónde viene. Viene de la casa, viene de la calle. Estas personas asumen estas conductas para asesinar, para atentar la vida de otras personas, ¿no? Exactamente, Mario. Si vemos acá, el machismo es una enfermedad y es una enfermedad que debemos curar, que debemos tratar. Y eso lo debemos tratar con un psicólogo, con un psiquiatra. Acá, bueno, no tenemos, lamentablemente en los países subdesarrollados, no tenemos dentro del plan de gobierno, un plan de salud que contenga, que sea prioridad ver el tema de salud mental. La salud mental es el último en la lista de acciones que se va a tomar para tratar el tema de salud. O sea, y estamos viendo que hay personas muertas cada día por este tema de salud mental. Y salud mental, sí, el machismo es una enfermedad, y una enfermedad que está cobrando muertos, no solamente mujeres, también niños. Bueno, hace unos años yo leía La inteligencia emocional de Daniel Goleman, y Daniel Goleman habla pues de una inteligencia interpersonal, que es la inteligencia que nos ayuda pues a ser muy bien avistados en la sociedad, calzar bien con la sociedad, tener muchos amigos y muy buenos amigos, y también desarrollar pues ciertas capacidades interpersonales, ¿no? En aras de las relaciones sociales. Sin embargo, existe una inteligencia intrapersonal, que es aquella que nos permite desarrollar un grado de reflexión sobre nosotros mismos para poder autosuperar determinadas circunstancias. Sin embargo, la inteligencia emocional, lo intra e interpersonal, está muy enmarcado sobre lo que Goleman define la situación de ataque o huida. Goleman sostiene que ante un estímulo o ante una circunstancia, el ser humano puede atacar o puede huir, correr, ¿no? Y esta actitud de atacar o de huir va a estar muy definida en torno a las experiencias adquiridas del proceso de socialización. Depende de dónde te criaste, cómo te criaste, con quiénes te criaste, es como se va a venir a ir desarrollando determinadas pautas que van a predeterminar tu condición de atacar o de huir ante determinadas circunstancias. Entonces eso nos lleva nuevamente a la realidad de que con nosotros cómo venimos, cómo desempeñamos, incluso desde la concepción mismo del niño, cómo es atendido, ¿no? La precariedad de las madres, de su hogar, de su espacio, la responsabilidad de los padres en la educación, el hogar, los valores. Yo creo que todo este complejo de recursos que muy bien pudiera quizá formar a un niño, ese va a ser en gran parte quizá esta situación de responsable que se puede cargar para que todavía subsista este machismo. Entonces yo creo que hay que mirar con mayor realidad nuestros gobernantes y también nuestra sociedad y nuestra familia, es un poco de quizás de conciencia de uno mismo, de ver su realidad y desde su espacio, quizás sembrar en los niños los valores, y a partir de eso podemos formar buenos ciudadanos, porque no queremos seguir lamentando año a año esta situación, ¿no, Gabriela? Es que exactamente, Mario, desde niños, pero es un círculo, porque el niño va a ver que el padre golpea, maltrata a la madre, él va a crecer, y si no ha tenido una guía, un tratamiento psicológico, una orientación psicológica adecuada, lo que va a asumir el niño es que esa realidad es correcta, que está bien hacer eso. Va a crecer y cuando tenga su pareja va a hacer lo mismo. Es un círculo que nunca acaba. El tema está, ¿qué está haciendo el Estado para revertir esto? ¿Qué está haciendo para combatir esto? ¿Está haciendo algo? ¿Las medidas son efectivas? Y estamos viendo que no. Porque plantea algunas medidas, las cuales cada día hay un nuevo caso de feminicidio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Están siendo efectivas? ¿No están siendo efectivas? ¿Van a ser efectivas a largo plazo? Claro. Ahora, el tema está también la indiferencia de las autoridades. Hace poco se acercaron a la ministra de Justicia a preguntarle sobre el caso del feminicidio en el Agustino, y la ministra Ana Revilla, ¿qué es lo que contesta ante la pregunta del reportero qué opina sobre este caso? Su respuesta es: estoy en un evento de Navidad, acabo de salir venga mañana.
Exacto. O sea, su respuesta es totalmente ilógica, siendo sobre todo la persona encargada de aplicar la justicia. No es cualquier persona, es la persona encargada de aplicar. Se puso en modo Navidad. O sea, no me interesa. Así siendo ella la máxima autoridad de justicia, imagínense qué le espera a los demás departamentos que están debajo de ella, a las demás personas de autoridad que están ¿Qué debajo de respuesta ella. vamos a ¿Qué respuesta? tener? El policía al cual le avisaron de que que estaba siendo una persona atacada por su pareja, que estaba siendo acuchillada y que estaba siendo quemada. ¿Qué esperamos del policía si la ministra demuestra ese tal indiferencia? Así es cuando una suboficial, simplemente por mostrarse un poco quizás en Por el kit, el Kit Kat. Claro, creo que por ya estar en están escasas ahorrando ropas. con el las, TikTok. con las sanciones disciplinarias. Esas son Entonces, tonterías cosas para son, mí, yo o creo sea, que esas son es un tonterías. ridículo, ¿no? Estamos fijándonos en cosas tontas, ocupándonos tiempo en cosas tontas y no viendo lo que realmente está afectando. Son muertes, señores, son muertes. Así es. Ya en otros países se hubieran destituido inclusive a esta ministra por no tomarle importancia a la muerte de una persona o de una mujer y 4 niños. Sí, justamente eso demuestra un poco la indolencia de la autoridad posiblemente, o cómo es que la autoridad pone en agenda otros temas en lugar de priorizar el bienestar de los ciudadanos. Es justamente en ese contexto en el que podríamos mencionar el siguiente tema más importante de este año, y que también aconteció hace unas semanas y que ha conmocionado pues yo creo que a toda la sociedad peruana, ¿no? Y que es el hecho de estos dos jóvenes que fallecieron electrocutados en un establecimiento de comida rápida de McDonald's, ¿no? Esta situación pues no solo demuestra la inacción o la omisión de la autoridad, porque la autoridad municipal o es defensa civil la que debió verificar o constatar de que todos los equipos debían de estar implementados conforme a la norma. Es la autoridad la que debía de constatar o vigilar que se estaba cumpliendo la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y es también justamente la autoridad la que está permitiendo la precarización laboral, ¿no? O sea, jóvenes que ganan por debajo del salario mínimo vital y que incluso se tienen que quedar sobre horas, ¿no? Que a veces muchas de estas horas son impagas, sobre pretexto de mantenerse pues en un espacio laboral. Yo creo que hace poco también salimos de un hecho, en el 2017 creo, algo similar pero en un contexto ya muy extremo, informal, ¿no? En Galería Comercial, en las Malvinas, en un incendio dentro de un container, también 2 jóvenes que murieron, una situación bien complicada. Entonces esa situación nos trae la precariedad laboral en el país, tanto en el ámbito formal como informal. Sigue llegando esta situación muy lamentable, porque estos jóvenes se empleaban en una modalidad de tiempo parcial. Deberían haber trabajado menos de 4 horas, pero se quedaron desde las 10 prácticamente hasta las 7 de la mañana y iban a quedarse en el turno. Ellos lo llaman, creo que esta modalidad, como retiro o cierre, no cierre de local, porque lo que hacen es una limpieza. O sea, rotan todos como trabajadores que son dentro del establecimiento, creo que a la semana una vez, entonces se quedan. Pero hay 2 cosas es lo que ha fallado. Uno es de que estos establecimientos tienen que cumplir algunas normas de seguridad, tanto en este caso dentro de las instalaciones que contempla el establecimiento, y así también algunas normas del propio personal, lo que sigue, normas de trabajo, seguridad y salud del trabajo. Pero el SUNAFIL lo que ha determinado que por lo menos son 6, creo que las infracciones que han cometido, y dentro de eso ya se viene ejecutando la multa. Interpuesto una multa de Pero Pero $250,000, ¿no? Y otro es el ámbito laboral. Por eso yo tomaba dos. En el ámbito laboral, estos jóvenes prácticamente estaban trabajando horas extras. Entonces, esa situación incluso en el país no está sancionado o no está tipificado. Debería ser un delito hacer trabajar horas extras, yo creo. Y encima ganaban 4,50 soles por hora. Así es. el tema acá, como tú lo mencionabas, Mario, para mí es terrible porque sí, o sea, acá detecto 2 fallas grandes. Una es por parte de las leyes, ¿no? Por parte de las leyes que no se encargan de cubrir en caso de, o sea, toda la seguridad para los trabajadores. Ahora, por otro lado, está la SUNAFIL,
que la SUNAFIL ha visitado el local, pero visita una sola vez al año. Ahora se ha dado un decreto de urgencia, no sé si han escuchado sobre este decreto, en el cual se han realizado algunos cambios. Uno de ellos es que cuando hayan muertes dentro del ámbito laboral y que sea responsabilidad del empleador, va a haber el cierre temporal de estas empresas, ¿no? De estas corporaciones, instituciones, y que también no se va a permitir que las personas trabajen sin tener el material, la indumentaria exacto, que garantice su seguridad, ¿no? que garantice su seguridad. Se ha dado, me parece muy bueno, pero es una respuesta reactiva. O sea, tuvieron que haber muertes post-mortem para que suceda. Y eso sucede en todo, o sea, en varios aspectos laborales. Esperan que suceda algo grave para luego dictar una ley. O sea, ¿qué está haciendo? Realmente los encargados, los encargados de ver el tema laboral, o sea, vale decir, ministra de Trabajo, ¿qué está haciendo la ministra de Trabajo? O sea, también deberían ser evaluados a fin de año, ¿qué han hecho durante todo este año? ¿Cómo ha sido su respuesta ante cada evento? Y no solamente cómo ha sido su respuesta, ¿cómo han prevenido algo que suceda? O sea, espera que la gente se muera. O sea, más que saludar resultados de reacciones, deberíamos de felicitar resultados de prevención. Exactamente, de prevención. O sea, ¿cuántas empresas hicieron mantenimiento oportuno a partir de un proceso de fiscalización, por decir, ¿no? Sí. El asunto es en el ámbito penal, la sanción probablemente sea por homicidio culposo. Y eso a veces por los críticos, los propios especialistas, eso no es justo. O sea, una persona que fácilmente recae en una responsabilidad de no cumplir con las normas dentro del área de su trabajo y le lleva a muerte a estos jóvenes simplemente con una pena mínima. Yo creo que ahí falta un vacío legal y no ha sido cubierto porque la vida humana no es un recurso cuantificable. Es intangible, ¿no? O sea, no puede Yo creo cuantificarse. que las sanciones deben ser ejemplarizadas y tienen que marcar una sentencia bastante grave que finalmente recaiga en un responsable y más aún, incluso la responsabilidad solamente llegaría al gerente. Exacto. Porque ahí es lo que los representantes, lo que administran esta tienda de McDonald's, lo que han hecho entrever es de que la responsabilidad llega hasta el gerente y de ahí el que va a pagar platos son directamente quienes conducen. Entonces los que representan a la empresa prácticamente se van a lavarse en las manos. Yo tengo una opinión al respecto sobre que hace unos años o hasta hace unos años entró en debate lo que se denominó la ley Pulpín, ¿no? La ley laboral juvenil. Y esa ley laboral juvenil, de alguna manera, aún con limitados derechos, ponía un piso salarial y un estatus de derechos que hasta ese momento se pudo haber ganado. Sin embargo, muchos de los que hoy en día también pertenecen al bloque de los que se lamentan de la muerte de estos dos jóvenes, se opusieron abrumadoramente a esta ley. Yo creo que si esta ley al menos se hubiera aprobado en su momento, de 4 años a la actualidad o a la fecha, ya le hubiéramos podido ganar más derechos al sistema. Y creo que eso es importante. Hoy en día estamos tan igual o peor que hace 4 años. No está debidamente regulado este empleo juvenil, porque si bien es cierto hay todavía alguna regulación que de manera accesoria que está contemplado, pero no es un vacío. Con la ley que mencionas hubiera sido un avance, pero quizás se hubiera ganado algunos derechos. Se hubiera ganado más derechos. Pero lo lamentable también es que en el Congreso hace poco han promovido una ley de esclavitud, o sea, para emplear gratis a estos jóvenes a fin de que les den un cartoncito, un certificado de trabajo, ¿no? Entonces eso también creo que es criticable, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. O sea, suceden estas cosas, no importa la condición laboral, pero cuando suceden estas cosas deben haber responsables. Y estos responsables quedan libres de todo. Porque echa la ley, echa la trampa. El Ministerio de Justicia, quien debe partir la verdadera justicia, quien debe procurar que realmente los juicios salgan a favor de las personas, de las víctimas, no salen a favor, quedan libres los empleadores de estos hechos lamentables. O los propietarios. Mira, un caso, si es que correlacionáramos, un caso donde los propietarios fueron los que generaron el riesgo por omisión y desataron una tragedia, es el caso Utopía, ¿no? Así es. De la discoteca esta donde se hacía un show con fuego, teniendo pues instalaciones
de alguna manera precaria y que desató pues en toda una crisis, en toda una ¿Y cómo ha tragedia. terminado? Y el dueño terminó pues absuelto, ¿no? Así es. Y ¿Mm? ese es Entonces, un acá gran estamos viendo que la mayor falla es el aparato de justicia en nuestro país, porque no se está aplicando la verdadera justicia y es por eso que suceden continuamente estos hechos lamentables. ¿Por qué? Porque las personas que deciden montar un negocio, poner una empresa, no les interesa cumplir las reglas porque dice que en el peor de los casos pago a un juez y quedo libre. O simplemente pues dilato el proceso o espero Y lo archivan. que la carga procesal del Poder Judicial me salve porque definitivamente el Poder Judicial pues se demora años de años en resolver un caso. Y esta situación de la falta de acción o de la acción inoportuna o pesada de parte del Estado o de los aparatos de justicia pues genera o se enmarca en otro acontecimiento de este año 2019 y que es el cuestionamiento en torno al tema Odebrecht y la fatídica decisión del expresidente Alan García y que todos esperaban que ese día al menos ver algo histórico, que era ver a un expresidente sumamente cuestionado siendo llevado por la justicia. Sin embargo, muchos no lograron ver ese acontecimiento y más bien tuvimos como saldo la noticia de la fatídica decisión del suicidio de Alan García Pérez, ¿no? Y a ello, cómo es que producto de la inacción, omisión, dilación de la justicia, el expresidente pues hasta nos llamaba imbéciles a todos los peruanos, ¿no? Así es. ¿Ves? Como ahí vemos otro caso de problemas de salud mental. Exactamente, el presidente sufría de depresión y prefirió matarse a cumplir con la justicia, porque él sabía que era responsable de aquellos actos y que tenía que pagar por aquellos actos, pero prefirió suicidarse para eludir toda su responsabilidad, ¿no? Entonces vemos acá el tema de salud mental nuevamente y también vemos el problema de justicia. ¿Por qué? Porque a la hora que fueron los policías a arrestarlo al expresidente Alan García, no se acercaron debidamente a él, lo dejaron un tiempo solo. En este tiempo él no solamente ha podido suicidarse, ha podido matar a otra persona que estuviera en esa casa, ¿no? O sea, no cumplieron el protocolo como debieron hacerlo. Estamos viendo también que no se cumplen los protocolos. No, Gabriela, ahí ha habido quizás un poco manejo de los propios defensas de Alan García que han tratado de más o menos responsabilizar a los miembros de DIVIAC que no cumplieron los protocolos para detenerlo. Porque lo que se entiende, lo que se asume es, cuando uno va a detener, tienes que en primer lugar atraparlo, en este caso al quien vas a arrestar, ¿no? Quien está requerido. Pero mientras todavía te quedan unos 2 o cuántos metros, todavía no lo has tomado para arrestarlo, entonces ahí no puedes tener ningún protocolo, sencillamente estás rehuyendo a su responsabilidad, estás desacatando la autoridad, la orden. Es como si tú le dijeras, es como si tú le dijeras un alto, claro, y él continúa pero marcha. Ahí sí discuto con ustedes, porque en el video está muy claro, y si se ve en un video de cerca se ha visto de manera muy clara, que a la hora que ingresan los policías lo han visto a él como un arma. O sea, los policías de por sí analizan toda la escena desde el momento que entran porque ya tienen experiencia. Entonces yo no estoy diciendo que los policías sean responsables de este acto, sino que porque él delante de los mismos policías ha podido forcejear y igual cometía el hecho, ¿no?, del suicidio. Pero estamos acá analizando y es que no se están cumpliendo los protocolos como debería ser. De repente han querido darle un trato preferencial, ha sido un expresidente, no han querido acercarse de manera violenta a él, pensando que él actuaba de manera sana, como cualquier otro detenido. ¿Cuántos expresidentes han sido detenidos? Fujimori, ¿cuántos presuntos metidos en problemas Ollanta, Nadí, y ninguno de ellos se ha suicidado porque han afrontado la justicia. No les digo que estén bien de salud mental porque yo no soy su psiquiatra ni su psicóloga, pero sí que han actuado como de la manera que normalmente actuaría cualquier persona cuando uno no es responsable de los actos y uno está en su sano juicio, ¿no? Pero lo que hizo Alan García, el tener ese tiempo con un arma para retirarse y según él reflexionar o llamar a alguien, no sé, y dejarle ese tiempo a él solo, solamente es una falta de cumplir un protocolo que de inmediatamente debieron arrestarlo. Y sí, o sea, debieron arrestarlo con vida y que
llegue a la cárcel como para que se haga responsable de sus actos, ¿no? O sea, el suicidio es muy fácil, decisión para algunas personas, y el suicidio es respuesta de una enfermedad mental. Así es, así es. Bueno, justamente este acontecimiento, pues como señalaba al inicio del comentario, dejó con mucha expectativa a algunos, y también pues marcó el hito, un hito histórico en el escenario político al interior del partido de la Estrella, ¿no? Porque parece que con la muerte de su líder o de su último líder, las cosas como que ya no van muy bien, ¿no? O sea, de ahí para adelante se ha consolidado el hecho de una lenta agonía, se podría Yo creo entender que del ahora partido ya, Prisa como ha Morena. pasado un periodo de tiempo y además se han dado ya nuevos hechos y además nuevos hechos que se han revelado respecto a su problema de investigación con este problema del Lavallato, podemos entenderlo quizá en su contexto. El problema de Alan García era más que todo para evitar una situación bien complicada, porque recordemos en ese momento cuando recién estaba viéndose este caso del dinero, por ejemplo, que ya se habían recibido algunos pagos, y su personal directamente que trabaja en el Palacio, nos referimos a Luis Nava, que era su secretario general. Entonces, días antes probablemente ya se revelaron que 4 millones de dólares que habían recibido. ¿Y cómo es que narraba la entrega del dinero de Odebrecht en la lonchera, Claro, ¿no? y entonces su hijo de Luis Nava, tanto el hijo también de Miguel Atala, que también era un funcionario más ligado también a Alan García, ellos revelaron muy distintos, se sometieron a una colaboración. Entonces aquí una situación de Luis Nava se complicaba porque prefería contradecir a Alan García o a su hijo, ¿no? Entonces ese esquema quizá probablemente haya llevado a tomar esta determinación, porque en esta situación ha debido naturalmente ponerse en una situación bien complicada. En la teoría de juegos Así es. pesó más Orgullo. El hijo. no, pesó más el afecto de padre que la A lealtad un amigo. política, ¿no? A un amigo. Pero acá, siguiendo con lo de Alan García, podemos ver claramente que problema de salud mental, y eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, desde su primer gobierno, por ahí se salió información que él seguía un tratamiento psicológico, o sea, él no estaba en sus cabales, y este problema, de corrupción, lo único que ha llevado, imagínense, ha llegado hasta la muerte de un expresidente, o sea, qué terrible este tema del Lavallato, o sea, cuántos presidentes, cuántos políticos a nivel Latinoamérica están envueltos en este tema, ¿no? O sea, una corrupción, ¿qué tal? O sea, qué gigante corrupción, qué tal nivel de corrupción en todos estos países, cuánto dinero, por eso somos subdesarrollados, pues cuánto dinero se han llevado de cada país. Nos han robado. ¿Cuánto nos han robado a usted, oyente? Sus impuestos, lo que usted paga, eso se lo están llevando ellos para su bolsillo, para tener una gran vida y vivir en países desarrollados. En los paraísos Yo fiscales. creo que a nivel de la historia en estos últimos tiempos, solamente desde los 90, el presidente Alberto Fujimori en la cárcel. El siguiente presidente del transitorio, quizás el único, Valentín Paniagua, bueno, creo que no se ha escuchado ningún acto de corrupción durante el pequeño tiempo que ha asumido como gobierno. Alejandro Toledo probablemente termina en cárcel porque si está en proceso de extradición, yo creo que si viene al Perú no tiene otra situación que asumir su responsabilidad. Aparte que ya sus escuderos, y sus amigos ya lo han de echado. Coimas, ¿no? por más de 30 millones. Maiman. De ahí tenemos a Alan García ya que se fue al cielo, nos anticipó, pero de ahí Ollantaytamala tiene un serio problema también, a pesar que su defensa, bueno, hace un argumento de que ¿Tú crees que esta Alan situación está de en el cielo? recibir algunos dineros, pero probablemente la justicia también le va a pegar duro y entonces no es un buen ejemplo, ¿no? Claro, siempre cada uno de matices muy distintos, algunos más graves, algunos un poco quizás en un esquema muy distinto, pero esta situación no debe repetirse, Juan Carlos y Gabriela. Yo creo que nos debe traer una reflexión de que los próximos presidentes somos nosotros mismos responsables de elegir. Entonces veamos un poco más allá cómo trascienden, cómo se desempeñan estas personas para llegar en primer lugar a ser como candidatos y después para que se hagan presidentes. Sí, pero acá vemos que nuestro sistema de justicia nuevamente está mal. El caso de Odebrecht, que se hizo público, si no lo sacan, y los cuellos blancos. claro, si no lo sacan, no lo hace público Brasil, o sea, si no explota en Brasil, no explota en los demás países. No, primero explotó en Estados Unidos. En Estados Unidos, y luego Estados Unidos es el que mandó la alerta Claro. porque habían ingresado el dinero
ilícito a su sistema financiero. Y el fraude Así es. en Estados Unidos es de alguna manera altamente pues penalizado, no Pero sancionado. vemos que el aparato de justicia está mal. Y eso justo entra a nuestro punto número 6 de los hechos más importantes, noticiosos del 2019, que es la libertad de Keiko Fujimori. Y yo creo que ese tema que es también de mucha importancia, ¿no? Porque este año vimos a Keiko con una prisión preventiva, en las últimas semanas salió en libertad, ha originado un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y hoy en día pues nuevamente se está debatiendo si es que regresa o no a cumplir esta prisión preventiva o a cumplir una nueva prisión preventiva. Ese tema lo podemos analizar después de una breve pausa, ¿sí? Ya volvemos. Bien, ya estamos de retorno nuevamente aquí en Radio Pública. Eh, Queremos aprovechar también para hacer un saludo especial a la ingeniera Susana Vil, que ella se encuentra también siguiéndonos desde el sur del país, ¿no? Y también siempre con el ánimo de participar en este espacio y de hacer llegar pues su opinión, su perspectiva, su opinión política acertada, ¿no? Vamos, creo que quedó pendiente un tema de, de muchas aristas, Sí. ¿no? Y que reclama pues un análisis de alguna manera muy, muy preciso, muy perspicaz, y que es el hecho de el caso Keiko Fujimori Iguchi, ¿no? Vimos a su esposo que Marco. estuvo en huelga de hambre 12 días, y creo que si le hubieran tomado la hemoglobina antes de la huelga de hambre, lo hubiera sacado menos que la que le hubieran tomado como muestra después de los 12 días de huelga, porque salían incluso los memes por las redes sociales de cómo es que le filtraban los alimentos y que esta huelga posiblemente haya sido pues una cuestión de pantalla para poder vender una imagen a los televidentes, ¿no? Es increíble ver cómo hacen todo un show de algo que es lamentable, porque sí es lamentable, me imagino el sufrimiento, ¿no? De las hijas de Keiko al ver a su madre envuelta en todo este tema. Ellos son niñas, no saben, o sea, simplemente ven el escándalo y ven a su madre en la cárcel, o sea, pero culpa de ella misma, ¿no? Cada persona es responsable de sus propios actos, por eso digo que es lamentable que una persona a través, bueno, viene herencia de la corrupción que ha visto, ¿no? Desde el gobierno de su padre, repetir la misma historia, ¿no? Repetir la misma historia y hacer padecer a sus hijas,
bueno, y también parte a su esposo, porque si está, sea show o no, lo que ha montado, bueno, ha tenido que realizar su esfuerzo para querer ayudarla, ¿no? Que es lamentable que sucedan estas cosas y que es lamentable que Keiko no haya tomado un camino diferente que su padre, ¿no? O sea, si a ella le espera la cárcel, ¿qué vamos a decir? Padre e hija en la cárcel. Creo que es una pena, ¿no? A mí realmente me preocupa su situación. Una señora quizás debería estar manejándose dentro de sus leales con una situación muy distinta, pero por lo que complica una situación, por ejemplo, las infantes, en este caso sus hijas, quienes no tienen que ver nada en esta responsabilidad y finalmente hacen un inmenso daño, ¿no? Entonces yo creo que la señora desde el primer momento, cuando estaba en la investigación, ha podido colaborar y no seguir mintiendo y mintiendo a los finales para quedar en ridículo. Esta situación de que ya se va a dictarse nuevamente, quizás, lo que hoy día creo que está viéndose dentro de la audiencia para que nuevamente puedan promover este mandato de prisión preliminar. Se lo lleva ella sola. Ella sola ha debido colaborar con la justicia. Teníamos y conocemos que hoy día se ha recibido varios millones y muchas veces son cerca de 19 millones de dólares. Ya no cuadran ya las cifras porque claro. En sus inicios siempre dijo que todas sus cuentas estaban ahí saneadas y la OMPE ya probablemente haya santificado en todo esto, no había incluso ninguna observación. ¿Y cómo y hoy Mario día aparecen nuevos millones, contradicciones que prácticamente yo ya no entiendo. ¿Y cómo es que el empresariado llega y le ponía los millones de dólares o los miles de Es dólares? que en realidad esa práctica ha sucedido desde hace muchos años. Simplemente que ahora tenemos diferentes medios que lo están visibilizando. Exacto, que visibilizan. Están las redes sociales, los medios digitales. Antiguamente teníamos la prensa, que pertenecía a un dueño, que a veces seguía la misma línea de los corruptos y no sacaba al aire estas cosas. La televisión, que también tenían dueños, ¿no? La prensa, la televisión y la radio tenían dueños y no publicaban nada. Y muchas veces el electorado o el pueblo No peruano iba a conocer. estaba esperanzado en lo que decía la prensa internacional, ¿no? Y la prensa internacional pocas veces se transmitía por medios masivos a través de los medios tradicionales del país, ¿no? Exacto. Como tú señalas, Gabriela, pues la prensa tradicional en el Perú transmitía lo que estaba acorde a sus intereses. Sin embargo, cuando ya se hace la exposición de la entrega de en total aproximadamente 19 millones de dólares, como que conlleva a pensar lo que en algún momento dijo este piloto Vázquez a través de Univisión, ¿no? Que era que Joaquín Ramírez, el ex presidente del Partido Fuerza Popular, le había confiado en declaración que Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares para que viera la forma de lavarlos, ¿no? Para los objetivos políticos. Entonces, como que nos llevaría a correlacionar. Y también uno de los molestos, se podría decir, en el entorno político de Keiko, porque jamás utilizó en su totalidad los 19 millones de dólares, habría sido pues los candidatos o los que fueron candidatos en el año 2016 al Congreso, ¿no? Así es. Que refieren pues que ellos corrieron con la suya, pues Nunca llegó el dinero así. entre ellos Leila Chihuán, que se quedó Chihuán. Montos que no cuadran, o sea, ya se zafaron de la línea donde ellos mantenían, por ejemplo, como techo, hasta donde hayan financiado su campaña. Porque hay que recordar, porque los congresistas, por ejemplo, aportaban, y no son pocos los congresistas, en el periodo de 2011 a 2016 eran 36, si no me equivoco, dentro de Fuerza 2011. Y los siguientes años que han tomado también siguen aportando. Habían más de 60 a lo menos. Otros 8 congresistas que eran financiados por Reflexión Democrática, que no, es ONG, una ONG. ¿no? De eso, por ejemplo, medio millón ingresó. No se dijo nada de eso, por ejemplo. Los famosos actividades, los cocteladas que han hecho. También más de 2 millones que han ingresado. Y eso está dentro de la contabilidad de... ¿cómo se llama? De la OMPE, que dentro de los rendimientos. Y los aportes particulares de los empresarios. Entonces, a eso es lo que está sumando esta declaración del señor Rasmus, que es más de 3 millones 400 mil, si no me equivoco, y los 3 millones 600 mil de BCP, y algunos montos más de Gloria y otras empresas. Entonces prácticamente rebasó, prácticamente lo dobló el informe de 18 millones. Yo he calculado más o menos 40 millones. Entonces, ¿a dónde lo ponemos el sobrante de los 22 millones? O sea, ¿quién tiene la plata o hay solamente mentiras?
Entonces yo creo que es bien complicado. Quizás de repente nos va a mostrar mayores luces lo que se va a llevarse. Los peritos contables van a determinar, creo que ya decidió también. Pero acá hay que Poder ver un hacerlo. tema de fondo. Un candidato necesita tener un dinero de respaldo para poder realizar una campaña masiva. O sea, acá hay que ver eso. Y porque necesita el dinero, se presta a temas de corrupción. A las empresas empiezan a aportarle, no sabe de dónde va a sacar ese dinero porque tener publicidad en televisión Cuesta. cada segundo te cuesta 20, 30 dólares y más en campaña política, ¿no? De elecciones. Entonces, estamos acá, hay que ver la reforma total, ¿no? La reforma total de los partidos políticos y de sus aportantes, ¿no? En otros países inclusive es legal que una empresa hasta cierto límite hasta cierta cantidad de dinero pueda apoyar a un candidato. Pero acá ese tema no estuvo regulado, no estuvo bien investigado. Recién en estos últimos años, podríamos decir, los 5 o 6 últimos años, se ha ido cuestionando. En las elecciones, no sé, de hace unos 10 años, 15 años, no se tomó en cuenta este tema y ya afectaba, ¿no? Ya afectaba al país, porque el tema de la corrupción es que la Genera compromisos. exacto, la empresa, yo te ayudo, pero luego cuando tú eres presidente, Me tú tienes que me pagar das con la favores. concesión de algo y la gente sufre, porque la gente le dan concesión del tren, le dan la concesión de los servicios básicos y la gente sufre porque les Tiene que quitan, pagar sobrecostos. exacto, empiezan a cobrar más para poder ellos recuperar la inversión de lo que han querido ser ganadores de estas licitaciones, ¿no? Pero hay que ver ese tema de fondo, ¿no? El tema es cómo los partidos pueden financiar su campaña política, ¿no? O qué hacer a eso, qué solución tomar, una solución salomónica en la cual nadie se vea afectado y no estos candidatos no tengan que incurrir a un dinero que pertenece que no privado. es lícito, ¿no? Que pertenece a terceros, ¿no? Y que están pidiendo favores a cambio de eso, no favores, obligaciones a cambio de eso. En el caso, pues, también tendríamos que evaluar el tacto político que como líder ha tenido Keiko, ¿no? Porque en algún momento se pretendió encubrir, ¿no? O sustentar el hecho de que el encarcelamiento no correspondía en sí a la lucha contra la corrupción, sino que era parte de un proceso de venganza política, Una persecución. ¿no? De una persecución política, que es lo que muchas veces hacen todos los líderes de los partidos políticos, ¿no? Lo que debemos también aclarar, es cierto, a nuestros amables oyentes, es que efectivamente esta situación no es una prisión por lo que está condenándose todavía. La investigación está Continúa. en proceso, ¿no? Entonces es una medida preventiva que a fin de garantizar el proceso de investigación, en este caso se da con un internamiento del investigado, ¿no? Por el simple hecho de que no ha cumplido algunos presupuestos que exige la ley, en este caso entorpeció la investigación y eso está demostrado. Y eso está Juan con el Carlos. tema del Congreso de la República, ¿no? Cómo es que utilizaban la mayoría parlamentaria para de alguna manera pues ejercer o poner cierta presión, ¿no? Sobre, en este caso, el gobierno de turno. Así es, en el Congreso de la República efectivamente se cumplen dos roles y eso también no se dice, hay que mencionar. Por un lado es que uno puede promover de acuerdo a los intereses, en este caso de las empresas, algunas normas, ya sea modificando, derogando o creando, ¿no? Pero el otro también es mantener en el statu quo, porque hay que entender siempre, incluso por propia versión, muchos de estos empresarios lo que querían es que no se muevan las leyes, porque ya tenían incluso contratos, tenían incluso concesiones que tomaban. Entonces lo que ellos quieren no se modificaran, que no se atentaran sus derechos, Que todo sus continúe recursos, sus igual inversiones. Pues para para ellos les beneficio de convenía sus que los intereses. operadores en el Congreso mantenían ahí, no tocar para nada, porque si algún congresista, digamos, de un partido distinto propone, entonces, ¿qué asumían estos congresistas? Eran bloquear, dormirlo, o como quien dice, encarpetarlo, esas medidas. Neutralizar toda iniciativa que cambie el status quo. Así es. Yo creo que sería bueno que después de estos hechos que se conozca también que se haga una investigación en el Congreso de la República, la conducta de los congresistas, cómo se han conducido para normar o para hacer acciones de fiscalización. Yo creo que una de las formas sería ponerle indicadores de desempeño Ah, a la actividad congresal y tiene que identificarse cuándo es que un congresista está oponiéndose a una norma y cuándo es que está impulsando una norma, ¿no? Y sobre eso
quizás podríamos tener un mejor panorama sobre el desempeño parlamentario. Y ya que hablamos del desempeño parlamentario, pues tenemos un momento crucial en este 2019 y que es el rol del Ejecutivo cuando le propone al Congreso de la República la reforma constitucional para adelantar elecciones, ¿no? En un primer momento, Martín Vizcarra acude al Congreso de la República, que era de mayoría fujimorista, y les dice, pues vayámonos todos, ¿no? O sea, ¿por qué no nos vamos todos? ¿Por qué no se van ustedes? Y también, ¿por qué no nos vamos los del Ejecutivo? Sin embargo, pues en un primer momento, el Congreso de la República se opuso tajantemente a esta iniciativa y la declara, la envía al archivamiento, ¿no? En un primer momento envía al archivo la iniciativa de Martín Vizcarra de que se adelanten elecciones para Congreso y para Presidente de la República. Y ello pues conlleva a que en una dinámica de pugna, ¿no? Por un periodo de meses, al no encontrar una solución a la crisis política, el gobierno pues opte por pedir la cuestión de confianza en el ejercicio del premierato de Salvador del Solar y defina pues lo que ya conocemos como el cierre del Congreso, ¿no? Así es, una situación muy lamentable. Nosotros no, yo creo que ningún peruano podía desear un país que esté cambiando gobiernos a cada rato y mucho menos haciendo esta situación de que algunos renuncien y cierren el Congreso. Eso no trae ningún beneficio. Si hay muchos ciudadanos que quizá aplauden esta situación de cerrar el Congreso, no debería ocurrir. Pero lamentable llegamos aquí por una crisis política muy profunda, dañado por esta ola de situación de corrupción que nos ha llevado a este esquema, ¿no? Entonces creo que irremediablemente al país ha llegado una indignación ya extrema y ya con llegado a que el Congreso de la República se cierre. Entonces eso es creo finalmente lo que traigo. Pero el papel que ha hecho el Congreso de la República en los últimos meses, a lo menos, Juan Carlos, es muy lamentable. Yo no pudiera ver nuevamente ese cuadro, cómo se portaban en todo caso en sus decisiones el Congreso de la República. Escudar, buscar algunas soluciones a fin de que sus líderes salgan impunes. Eso que ha sido el mensaje claro. Era lo que conversábamos hace un momento, ¿no? De la falta de tacto político para mal utilizar la fuerza que tenían en el Parlamento y que hoy en día pues les ha generado todo un efecto boomerang, porque querramos o no, desde el momento en que el fujimorismo hacía uso indebido de la mayoría parlamentaria y que se trataba de imponer, ¿no? Por encima de la opinión pública, por encima de los intereses nacionales y por encima de las propuestas o iniciativas del gobierno, desde ese momento yo creo que el fujimorismo empezó a perder pues imagen sobre la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía se empezó a formar una imagen totalmente negativa de ese partido político y también empezó a agudizar la crisis de la percepción positiva del Parlamento de la República. Y es lo que tú señalas. O sea, tener un hecho o llegar a un punto donde cuando el Ejecutivo decide cerrar el Congreso, todos los ciudadanos hayan aplaudido ese hecho. O sea, lo cual no debería ser. Sin embargo, se da por parte de las malas decisiones o se da por parte de la mala praxis de los actores políticos en el Parlamento. Pero yo creo que este hecho fue beneficioso para el país. ¿Qué hubiéramos hecho con 2 años más con este Parlamento? O sea, claro, llegamos a una crisis tremenda en la cual se tuvo que tomar una decisión drástica porque era una vergüenza, era un Parlamento que era una vergüenza, era realmente ver cómo actuaban estos agentes que supuestamente nos representaban. Era un circo, ¿no? Era un circo. Supuestamente nos representaban, pero ellos tomaban leyes a favor de su fuerza política y en contra del ciudadano, perjudicando al ciudadano, era algo evidente. Entonces, esto sí, fue bueno, el cierre del Congreso fue bueno. Se dio a tiempo, no se dio tiempo, debió ser mucho más antes, pero bueno, de verdad tuvo bastante paciencia Vizcarra para proponer primero el 28 de julio hizo la propuesta y esperar bastantes meses a que ellos decidieran a aprobar la propuesta y realmente archivarla. Fue de verdad es un papelón que hizo el Parlamento y sobre todo ver la respuesta que tuvieron a la hora de la disolución del Congreso, ¿no? Ese show que hicieron al llevar a crear una nueva presidencia, poner una presidenta paralela. Creo que ha sido la presidencia más
más corta que ha tenido el Perú. Claro, así mismo. Pero lo bueno es que todos los ciudadanos ha visto la verdadera cara de estos parlamentarios. O sea, cuando chocaron con sus intereses o con su estado o su condición política, ellos sí trataron de sobrevivir de cualquier manera. Sin embargo, ya su suerte estaba echada y definitivamente Exacto. Y no esto podía ya han volver quitado atrás. las máscaras de cada uno de estos parlamentarios. Ahora la población ya sabe cómo son cada uno y está pidiendo un cambio, porque no sé si algunos se han portado peor que otros, pero ya no quieren los mismos. O sea, está pidiendo un cambio, está pidiendo gente Nueva, sin ¿no? tanto recorrido político, en donde se han vistos envueltos en temas de corrupción o temas turbios. Está pidiendo gente nueva, con nuevas propuestas, nuevas ideas, y que sobre todo hagan algo, actúen, no hablen. Entonces, eso es bueno. Lo que ha sucedido es bueno, no es lamentable. Sí, hemos pasado por una crisis política, inclusive varias empresas temblaron porque dijeron ahora qué nos espera, que a muchos inversionistas, la economía, nos asustaron diciendo tantas cosas. El país está estable y la gente está contenta. Nadie quería el Congreso. Eso era la voz unánime de la calle. Nadie quería un Congreso así. Bueno, ahora tenemos la gran responsabilidad de estas próximas elecciones, elegir bien, ¿no? Así es, en este próximo mes de enero será el proceso electoral para definir quiénes son los integrantes del nuevo Congreso de la República, quienes van a tener un ejercicio aproximado de 1 año y medio, ¿verdad? ¿No? Así es. 1 año y medio, y que en transición pues nos llevarán hacia el proceso ordinario que se convoca pues para el cambio de gobierno en el 28 de julio del 2021. Yo creo que va a ser un proceso catalizador más que todo, ¿no? Un proceso de afianzamiento, quizás una forma de que próximamente en el 2021, cuando ya las elecciones generales vengan, ya el Parlamento se constituye en un elemento ya constructivo, ¿no? Porque hay varias situaciones, por lo menos a nivel político, hay que corregirlos. Así Y es. yo creo que están ahí, la agenda está claramente ya establecida, hay una ruta claramente señalada, entonces esperamos de que quienes lleguen al Congreso en este periodo corto respondan a las demandas de la población y que no defraudan nuevamente. Entonces que el país necesita avanzar, porque esta situación del país no vamos a solucionar de la noche a la mañana, este Congreso no lo va a solucionar. Y continuando Yo- con los hechos importantes sucedidos en este 2019, tenemos el tema de los Panamericanos. Yo creo que no todo es malo. No todo es malo. Hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien ante el mundo, un despliegue de infraestructura, de organización con los Panamericanos y los Panamericanos, ¿no? Así es un espacio que nos sirvió para demostrarnos cuál era la capacidad que teníamos como país para poder sacar adelante un evento internacional, para ponernos en los ojos del mundo, poner nuestra cultura, ¿no? Porque desde la inauguración yo creo que fue un hecho muy emocionante, ver ahí nuestra cultura tradicional, nuestro folclore, ver la música pues de los Andes, de la selva, ¿no? La marinera, Y mostrarla al mundo entero, y ¿no? mostrarle al mundo entero, ver también o escuchar las expresiones o estampas de la Lima virreinal, ¿no? Y todo ello, cómo es que el Perú se presentó como un espacio de amplia cultura, de diversidad cultural, creo yo, y que nos ha servido para poder posicionarnos en el ámbito internacional, en el imaginario internacional de los potenciales turistas, también demostrar de que a nivel de seguridad estamos preparados para garantizarle pues la seguridad de vida a los visitantes, a las comisiones de deportistas y a las delegaciones de turistas que vinieron con estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Bueno, acá podemos ver que cuando trabajamos sin corrupción, podemos hacer las cosas bien. Mario. Cuando nos unimos, creo que yo quiero ver un poco más antes de los Panamericanos, porque se dijo, incluso muchos agoreros pronosticaron de que efectivamente los Panamericanos iba a ser un tremendo fracaso. Uy, ahí Ese estaba, es un pues, mensaje que nos trajeron. Pero nos reponemos y creo que el país ha demostrado estar por encima de sus problemas. Y yo, por ejemplo, consigo una experiencia muy linda, una experiencia de los jóvenes, a lo menos quienes han entrado a competir en diferentes líneas deportivas y han salido medalleros. Esa es una ruta clara de que la juventud, cuando se propone, y cuando se proponen los peruanos o nos unamos, creo que se pueden lograr muchos éxitos.
Eso es un buen referente. Esperamos que nuestra población juvenil, y a lo menos en varias disciplinas, que se marquen esas los 41 medallas que hemos ganado en las próximas Olimpiadas pueden replicarse o quizá mejorar esa marca que jamás en la historia nacional hemos tenido, ¿no? Más allá de todo ello, también, como tú señalabas, Mario, los tirapiedras, ¿no? Lo que siempre estaban diciendo, no, nos va a ir mal, el gobierno no va a alcanzar, que mejor el dinero de los panamericanos, que renunciemos a esa organización y que el dinero lo asignemos a reconstruir el norte. A todos ellos pues les queda como respuesta el hecho de que hoy en día nuestro país cuenta con infraestructura moderna, ya no solamente para un deporte, sino para una gama de deportes, que la juventud, la niñez ha podido ser testigo de que el deporte no solamente es fulbito en la calle, sino que es todo un ejercicio que se puede profesionalizar y que de alguna manera pues, puede generar las satisfacciones importantes en el ámbito o en el campo nacional e internacional, porque ya tenemos medallistas, como tú señalas, que ahora van a participar en las Olimpiadas. Creo que va a haber Juegos Olímpicos también en Tokio, y donde estos medallistas pues van a ir a participar, y qué bueno que aquí en nuestro país hayan encontrado el eco para que un evento como los Panamericanos 2019 se hayan desarrollado y para que a partir de ese evento hoy contemos con infraestructura necesaria para que puedan desarrollarse en la disciplina que más les agrada a todos nuestros deportistas nacionales. Yo creo que es fundamental, adicionalmente a lo que manifiestas, Juan Carlos, hay que mantener esta infraestructura, porque no simplemente se trata de construirlo y dejarlo ahí, ¿no? Yo creo que tiene que haber una línea de política clara de mantenerlos activos y también abrir las puertas, porque muchas veces hay muchos jóvenes que se desempeñan en varias disciplinas deportivas, pero no tienen acceso a estas infraestructuras requeridas de acuerdo a las normas que exige, en este caso, el deporte internacional. Es exclusivo. Entonces yo creo que ahí esperamos que estén trabajando nuestras autoridades, no queremos lamentar después algunos hechos que nos pueden traer también gratas noticias, ¿no? Pues, ingratas noticias, digo. Entonces yo creo que hay que verlo de manera positiva. Esperamos que se estén manteniéndose nuestros jóvenes en las próximas Olimpiadas también sean medalleros. Sí. Bueno, yo quiero terminar esta edición del 28 de diciembre agradeciendo a toda nuestra audiencia, a todo el público que se sumó en este tiempo que viene al aire, este espacio de opinión, y también puedes aprovechar para desearles a todos ellos y a ti, Mario y Gabriela, un feliz 2020, bueno, lleno de éxito, de mucha felicidad, de mucho desarrollo profesional, personal y de unión y satisfacción para que todo cada vez sea mejor, no solamente en el aspecto individual, sino también como país, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, y también agradecer a los que nos están escuchando. Este 2020 vienen grandes cosas, muy buenas cosas. Estamos terminando el año con el orgullo, ¿no? de haber hecho bien las cosas en los Panamericanos, y con la esperanza de nuevos representantes de la ley, ¿no? De nuevos representantes en el poder legislativo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevas oportunidades, pensemos bien, elijamos bien, y también colaboremos, ¿no? Entre todos, ¿no? Entre todos podemos hacer que el Perú sea un lugar mejor para vivir. Así es, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gabriela, creo que el año que nos viene también vienen grandes retos, nos va a traer a cada uno de nosotros. Lo que deseamos siempre era la unión, ¿no? La familia, la unión, siempre como peruanos, siempre las cosas cuando se hacen bien, cuando nos proponemos, creo que va a salir bien, ¿no? En esa ruta siempre marcar de manera positiva, constructiva, que el país nos espera y los espera a los peruanos para que sigamos luchando, sigamos trabajando y sigamos desempeñándonos cada uno desde nuestros lugares para sumar un granito de arena más para que se construya el Perú.